Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un buen martes. Dentro de lo posible, aquí listos para llevarles una nueva entrega de Un Mundo de Economía por Televisora del Táchira. Bienvenidos sean todos ustedes. David, Fidel, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias a Dios, Darcy. David, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Fidel? Muy bien. Efectivamente, como acostumbramos, hoy martes traemos para ustedes un tema para analizarlo un poco más a profundidad. Y vamos a hablar precisamente dentro del contexto de todo este drama que hay con la gasolina y tal como lo anunciábamos ayer lunes, hablaremos hoy sobre este asunto. En Caracas sí hay gasolina, sin colas, sin problemas, sin estrés, pero nosotros aquí no tenemos. ¿Pero por qué Caracas sí tiene gasolina? Es justamente el punto candente que vamos a tratar en este mediodía. Sabemos de antemano que ese mote de burbuja que atribuyen los venezolanos a Caracas pues no es nuevo. Justamente ya trajo un racionamiento específicamente aquí en el estado Táchira que lleva cerca de casi menos de 10 años, más o menos, estamos viviendo esto. Y zonas, regiones como el Zulia, igualmente, y otros estados del país, los 23 restantes, pues están sufriendo el racionamiento del combustible y por ende, pues las largas colas que hay que hacer, que son colas que cada día en la medida en que pasa el tiempo, pues se prolonga el tiempo de espera en las gasolineras para tanquear de combustible. ¿Pero a qué se debe esto? ¿Por qué Caracas sí tiene gasolina? Muchos economistas han dicho y mantienen que el problema de la gasolina vino para quedarse, así tengan a Caracas blindada. ¿En qué consiste todo eso? Así lo dijo Asdrúbal Oliveros recientemente, Fidel, David. Sí, no, y especialistas, ¿no? del campo. Por supuesto. Del campo petrolero. Caracas como capital siempre ha tenido privilegios. Es la sede del gobierno, hay que mantenerla estable, hay miedo a una protesta general que pueda afectar el gobierno o hasta derribarlo. Entonces Caracas siempre ha tenido privilegios sobre el interior del país. Eso es como nosotros carecemos de un sistema federal, en realidad. Los servicios y los pocos recursos que el gobierno tenga se concentran en la ciudad capital. Esa es la situación en Venezuela. Claro, y están concentrando en la actualidad, digamos, el suministro, no solo de gasolina, sino de otros servicios en los que hay problemas, por ejemplo, gas doméstico, energía eléctrica. Y para ustedes contar, Caracas entonces en una condición de oasis, mientras algunas otras regiones del país estamos, digamos, en la zona cero, por ejemplo, Zulia y Táchira, donde digamos, esta situación pues tiende a ser mucho más aguda en términos pues de ese racionamiento del que estamos hablando. En la situación real, según reportan medios de comunicación extranjeros y nacionales, tanto también los analistas y especialistas en el campo del petróleo venezolano y en el exterior, la situación deriva de una drástica caída de la producción nacional interna de hidrocarburos y del daño que han sufrido las refinerías del país. De manera que solo una refinería está trabajando para procesar combustibles y está trabajando apenas al 10 o 15% de su capacidad instalada. Exactamente. Entonces ahí está el problema. Hay una producción muy baja de combustibles frente a una demanda que de por sí también está deprimida, porque se calcula que el 50% del parque automotor nacional está detenido por múltiples razones. Y la mitad del parque automotor que está rodando está también detenido en las colas de gasolina. Y ya el racionamiento alcanza a 14 estados, David. 14 estados del país están sufriendo racionamiento de combustible. No al grado que estamos viendo en el Táchira, no tan dramático, no, pero tienen racionamiento. Sin embargo, Caracas tiene gasolina. Privilegios. Un privilegio grosero respecto al resto del interior, respecto al resto del país. Porque eso le provee al caraqueño, digamos, tranquilidad y cierto grado de felicidad, pero a costa de... Y vale preguntar entonces, David, ¿por qué ese privilegio? ¿Qué hay detrás de todo? Porque debe tener un interés muy específico, muy particular. Caracas como capital siempre ha tenido privilegios. Siempre ha suministro de alimentos, suministro de servicios. Cuidados especiales, podríamos decir. Cuidados especiales. Es la sede del gobierno, hay que
el gobierno teme una protesta general. A eso íbamos, porque siempre ese ha sido el problema y el dolor de cabeza de todos los políticos, ¿no? Que ya al empezar a fallar servicios como lo que es la electricidad, el gas y la gasolina en Caracas, pues ahí se levantarán. Bajarán los cerros, como se decía, como decía quien, Arturo Ular Pietri. O un colapso del gobierno. Exactamente. Entonces allí está el kit del asunto, Sí, cuidarse de ello. Si el gobierno no mantiene las condiciones en Caracas, puede caerse. Pero vuelvo a lo mismo y a lo que decía hace rato, ¿no? Que a pesar, el problema de la gasolina es tan severo, dada la drástica caída en la producción de crudo venezolano, que este problema llegó para quedarse instalado independientemente si tengan privilegiado o blindada Caracas, porque si contamos la producción se están produciendo 700.000 barriles diarios, hay proyecciones que a finales de este año se llegue a 500.000, nada más 315.000 barriles diarios de esos 700.000 están comprometidos para Rusia y para Cuba, quedan 135.000, que de esos 135.000 la mitad es para cubrir la demanda y el consumo interno nacional, y entonces debemos cumplir con una pausa comercial y enseguida regresaremos más con este punto candente de la economía. ¿Por qué Caracas sí tiene gasolina? Bien amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía hoy en nuestra sección especial que dedicamos los martes. Un punto candente de la economía, estamos hablando de por qué Caracas sí tiene gasolina y en el resto del país estamos con problemas de gasolina. Digamos que para afinar un poco lo que estamos hablando, les invitamos a ver un video que es cortesía de Euronews e invitamos a nuestro director de cabina a ponerlo al aire. Pónganle atención, por favor. La gasolina se acaba en Venezuela. En apenas un mes ya no quedará combustible en las gasolineras, aseguran representantes de los trabajadores de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, que calificaron este jueves de crítica la situación de desabastecimiento en 16 estados del país, entre los que citaron Táchira, Mérida, Portuguesa y Bolívar. Un plan de racionamiento arrancó el pasado lunes, aunque las colas en las estaciones de servicio llevaban observándose en Caracas desde hacía semanas. Los representantes de trabajadores de la petrolera venezolana aseguran que las 6 refinerías del país están casi paralizadas y ponen como ejemplo el complejo de Paraguaná, que estaría trabajando al 10% de su capacidad. Por faltan hasta aditivos para los hidrocarburos. El gobierno de Nicolás Maduro ha optado por comprar combustible a Rusia, una paradoja para el país con las mayores reservas probadas de petróleo de todo el planeta. Según estimaciones de la OPEP, la producción de crudo en Venezuela se desplomó en marzo pasado hasta los 730.000 barriles diarios, lo que compromete aún más la paupérrima economía del país, marcada a fuego por la escasez y la hiperinflación. Bueno, como ustedes pudieron oír y ver un video donde está muy bien sintetizada la situación tan drástica y tan terrible que estamos viviendo todos los venezolanos por la escasez de combustible y los efectos también que conlleva esto. Pero ahora este es un video, un reporte que hicieron la gente de Euronews. Vamos a escuchar en voz de José Toro Hardy, economista, es director de Petróleos de Venezuela, su opinión al respecto. ¿Por qué falla la gasolina aquí en Venezuela? Adelante, señor director. Responderte a la segunda parte. El petróleo venezolano es un petróleo pesado, con mucho azufre, con muchos residuos metálicos, y hay muy pocas refinerías en el mundo que lo pueden procesar. Para poder hacerlo necesitan grandes inversiones en procesos de plantas de craqueo catalítico. Hay muy pocas que lo tienen. Lo tienen nuestras propias refinerías en los Estados Unidos, las de Citgo. Por eso es imprescindible conservar Citgo. De hecho, Citgo llegó en un momento determinado a tener 8 refinerías en los Estados Unidos. Llegó a tener oleoductos que atravesaban a los Estados Unidos de sur a norte. Llegó a tener 36 terminales y 15.750 estaciones abanderadas con la marca Citgo. Gracias a Citgo podíamos llevar el petróleo venezolano desde nuestro subsuelo hasta el tanque de gasolina de los automovilistas americanos, pasando todo el tiempo por instalaciones venezolanas. Pozos venezolanos, oleoductos venezolanos o aquí o allá, tanqueros y supertanqueros venezolanos, en fin, teníamos una integración vertical perfecta. Ahora bien, ya buena parte de eso nos hemos desprendido de eso, quedan apenas 3 refinerías, pero con 8 refinerías controlábamos el 10%.
Bueno, ahí estaban viendo sí, también de la situación que se maneja con Citgo, pero todo esto pues dibuja realmente lo que está ocurriendo en el país, una caída de producción muy dramática. Por eso hablamos, entre otras cosas, de que esta crisis llegó para quedarse, porque recuperar niveles de producción para poder abastecer el país y también poder en consecuencia exportar a buscar nuevos clientes en el exterior va a requerir ingentes inversiones en tecnología, en capital humano, en dinero contante y sonante en divisa extranjera. David, por eso hablamos de que esto llegó para quedarse, porque solucionar este problema no es de la noche a la mañana. Indiferentemente de que haya un cambio de gobierno, va a provocarse la situación. Heredará la misma problemática, la situación de claro, PDVSA deteriorada en su infraestructura. La estructura de PDVSA está gravemente deteriorada. Solo se puede reconstruir consiguiendo inversión de afuera, y eso no va a ser de la noche a la mañana. El problema estructural de la gasolina está y va a seguir, y es dudoso que puedan inclusive mantener la situación de Caracas. Y llegamos aquí porque simple y llanamente dejaron de deteriorar la industria hasta este nivel. Sí, la inversión en mantenimiento no se cumplió, la PDVSA fue mal gerenciada, y el deterioro de las refinerías, el complejo refinador, el segundo más grande del mundo, está paralizado. Y no se puede reparar esa situación sino a mediano plazo. Claro, y demostración de lo que estamos hablando, hay reportes de este fin de semana de un incendio de proporciones realmente preocupantes en Puerto La Cruz, en la refinería de Guanta. Tenemos una PDVSA bloqueada y una PDVSA totalmente paralizada, con flujos de caja en rojo totalmente. No ha hecho las inversiones requeridas en lo que es para capacidad de aumentar lo que es la producción, instalaciones de plantas físicas más amplias, en fin. Pero David, y aparte de eso, el problema de la gasolina, que no es para solucionarse fácilmente porque son 300.000 barriles de gasolina que se estaba produciendo inicialmente. Luego pasó PDVSA a producir 200.000 barriles diarios de combustible, pero de esos 200.000 ahora solamente está en 100, y los otros 100 restantes lo estaba importando a Rosneft. Pero no hay dinero, no tiene las condiciones para seguir importando ni la gasolina directamente ni los aditivos propios para procesarla aquí en Venezuela. Aparte también está el problema con Citgo, entonces es un problema que cada vez se agudizará más. Y está el problema del precio interno del combustible, que es regalado. Entonces, importar combustibles a precios internacionales para venderlos en el mercado interno, ¿a qué precio? O sea, eso es insostenible. Eso es lo que trajo a PDVSA a esta situación. Es pagar el combustible a precio internacional y regalarlo internamente. Tampoco eso puede ser sostenible. Es que eso no es. Por eso estamos como estamos. Eso produce un gran desequilibrio, exactamente. Claro. ¿Por qué no se ha sincerado el precio de la gasolina aquí? Repito, que eso constituye un gran dolor de cabeza para todos los políticos que han gobernado en Venezuela. Lo cierto es... Demora las consecuencias políticas. Pero por favor. Y lo cierto es que la situación actual pues ya creo que ha sembrado conciencia en nosotros, los ciudadanos y los usuarios en Venezuela, de que tenemos que pagar el costo y el precio de los servicios, de manera tal que sea rentable para las empresas, sean del Estado o privadas, que presten estos servicios. De lo contrario, no tendremos servicios, como está pasando ya en este momento. Amigos, tenemos que hacer un corte y regresamos enseguida con más de Un Mundo de Economía, analizando hoy por qué Caracas sí tiene gasolina y los demás no. Ya venimos. Estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía, hoy martes de un punto candente en la economía, conversando sobre por qué Caracas sí tiene gasolina, mientras nosotros aquí en Táchira, y no solamente Táchira, está Zulia, está Trujillo, está Cojedes, está Barinas, Anzoátegui también presenta problemas severos, son más de 14 estados, otros dicen que inclusive casi todos, menos Caracas. Aquí en San Cristóbal son colas que ya van de casi 8 días, 10 días, para echar gasolina. Pasar la vida en una cola de gasolina. ¿Qué
qué elementalidad, es algo tan absurdo, porque yo creo que todo esto corresponde, yo cada vez me convenzo más, Fidel y David, que todo esto es parte del imperio del realismo mágico. Pero ¿por qué estamos viviendo todos esos padecimientos? Por la falta de gerencia, por la falta de un plan, proyecto país, proyecto económico en miras hacia un crecimiento, un desarrollo económico sustentable, sostenido en el tiempo. O sea, aquí todo esto es producto de las improvisaciones, la falta de planificación que siempre ha habido. Venezuela heredó una infraestructura petrolera eficiente. En el 1998 PDVSA estaba entre las cinco principales petroleras mundiales. Es así. Y tenía una gestión administrativa profesional. Ahora bien, PDVSA fue manejada políticamente, la gerencia técnica fue despedida, y la falta de inversión y mala gerencia apareció en la empresa. La empresa se convirtió en un clientelismo político del partido en el poder. Concretamente de 2003 para acá. De 2003 para acá. Las consecuencias las estamos viviendo ahora. No hay gasolina. 17 años de deterioro sostenido. Sostenido. Después de ser una de las primeras, está entre las tres primeras mejores del mundo y la número 1 en América Latina, PDVSA, como empresa estatal petrolera. Y para reparar ese daño hace falta conseguir inversión extranjera. Hace falta inyectarle reconstruir la gerencia técnica de PDVSA y reconstruir la estructura de la empresa. Pero por supuesto, para llegar a hacer esas reestructuraciones que son de raíz, son tienen que ser muy profundas, se requiere, pues siempre lo decimos aquí, y no es que estemos repitiendo siempre lo mismo, bueno, eso lo dicen todos los economistas, y hay que cambiar el modelo político y diseñar un modelo económico. Sobre todo el modelo económico. Claro. Parte del problema de PDVSA es que el problema de la gasolina tampoco puede resolverse solo en refinería. Tiene que devolver al sector privado la distribución de gasolina. Cuando el sector privado cuando los dueños de las bombas hacían la misma distribución, era más eficiente. Sí. Por supuesto, pero hay que llevarlo a un esquema de rentabilidad. Porque claro. ¿de qué vive hoy el propietario de una estación de servicio cuando un huevo de gallina compra 8 gandolas de gasolina? No, eso no puede ser. O sea, exactamente. Entonces, vender a ese precio la gasolina, ¿qué utilidad le reporta al dueño de una estación de servicio? Una tabla que le paga por prestar el servicio PDVSA al propietario de la estación de servicio, pero con eso no cubre costos de ninguna naturaleza. Nada más para el mantenimiento de la planta. Yo creo que ni eso, por eso vemos las estaciones de servicio en el deterioro en el que se ven. Ni para pintarlas. Ni para pintarlas, ni para cambiar un bombillo. Exactamente. Parte de una política, parte de un nuevo modelo económico es revisar el precio del petróleo, es revisar la rentabilidad de las bombas de gasolina. Es volver a el precio del combustible. Volver a devolver al sector privado la distribución. Eso es parte de un cambio de modelo y de una política seria para solucionar este problema. Y en tanto no se resuelva, pues seguiremos con los padecimientos de la gasolina. Al punto que tienen a Caracas con gasolina, pero en Táchira, en los estados agricultores... 16 estados. 16 estados, y en Táchira específicamente porque no tiene gasolina, pero entonces no le llegarán los alimentos a Caracas, las verduras, las hortalizas. Y no por venganza, sino porque no va a haber están paralizados los agricultores, no pueden transportar su producción. Ahora, la pregunta de las 1000 lochas. Ok, estamos en esta situación hoy. ¿Está el gobierno en funciones, en capacidad de solventar este problema y de devolverle al venezolano un equilibrio económico, un equilibrio de vida, un equilibrio mental, porque contemos con los recursos y los servicios necesarios funcionando apropiadamente, entre ellos la distribución de gasolina? ¿Está el gobierno en capacidad de hacerlo? El gobierno está amarrado a un modelo económico equivocado, y el mismo gobierno no parece en capacidad de cambiarlo.
Tan equivocado que quebró el país, al punto que hay proyecciones que se necesitan 233,3 millardos de dólares. Es decir, por financiamiento de los multilaterales, bilaterales, por las donaciones, también para reestructurar, refinanciar la deuda externa y como inversión extranjera para empezar a ir, te digo, encauzando la economía. 233,3 millardos de dólares. Que el país está en condición de captar. Como inversión extranjera. Como inversión extranjera. Siempre que cambie el modelo económico y así están las garantías. Sí, porque lo importante... Y que se ofrezca una confianza para el inversionista. Las garantías. No viene. Y no solamente... Garantías, correcto. Claro. Porque independientemente por la gravedad extrema que pasen los países en cuanto a crisis económicas, bueno, tenemos los ejemplos de los países que sufrieron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Los países no van a desaparecer, los países están ahí. Claro, y Venezuela está con unas condiciones envidiables que reconoce el mundo entero y que le hacen ser sumamente atractivo, siempre y cuando cambien condiciones de orden político gerencial, que es lo que nos tiene deteriorado. No nos cansaremos aquí de decir y afirmar que el problema de Venezuela no es económico, porque no es un problema de inexistencia de recursos. El problema es gerencial político. Falta de inteligencia, Fidel. Sí. David, como cada martes, muchísimas gracias por acompañarnos. David, muchas gracias. Un placer, Fidel. Un gusto. Gracias. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por habernos prestado su atención en el día de hoy. Están cordialmente invitados a acompañarnos todos los días, de lunes a viernes, en este horario. Gracias, amigos, y ya saben que la economía como principio y como conocimiento cada vez adquiere mayor relevancia en nuestras vidas prácticas. Que tengan un buen martes, será entonces hasta mañana. Buen provecho.